Todavía no empieza, ya mero. Sí. Es que decía cuántos segundos faltaban y ya pasó. Ah, es que todavía no sube, todavía no la abre, apenas va a abrir. Están todos nerviosos, ¿verdad? Muy bien, me parece que ya estamos transmitiendo. Buenas tardes a todos. En nombre de la Sociedad Botánica de México, les doy la bienvenida al Plantástico, Diálogos Botánicos del mes de abril. Particularmente hoy, 30 de abril, celebramos en México el Día del Niño, así que les enviamos saludo a los niños y niñas que nos están viendo, o si sus niños, hermanitos están por ahí también mirando y echando un ojo a esa transmisión, pues les enviamos felicitaciones, y también a aquellos adultos que siguen siendo niños o se comportan como niños. En fin, y como el Día del Niño está prohibido aburrirse, pues vamos al tema de hoy. Nos acompaña con nosotros la maestra en ciencias, Alma Yadira Martínez Rendón. Alma es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo su grado de maestra en ciencias en el Instituto de Ecología, también de la UNAM. Su línea de investigación es la fisiología de plantas cultivadas in vitro y plantas que crecen en condiciones de estrés por efecto de metales pesados. Alma cuenta con una amplia experiencia docente en botánica general y en fisiología vegetal. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Ha sido prestadora de servicios profesionales en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. Y bueno, ha sido sinodal en tesis de licenciatura, maestría. Desde el 2015, Alma es encargada de las actividades técnicas y académicas del Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales, con sede en Tlaxcala. En este laboratorio, Alma ha capacitado a más de 50 estudiantes en diversos proyectos relacionados con el cultivo de tejidos vegetales y su aplicación a la conservación de especies. Agradezco mucho a Alma que aceptó la invitación de hablarnos sobre el cultivo de tejidos vegetales en este esfuerzo de la Sociedad Botánica de México por también diversificar los temas que se dan en estas charlas, en estos diálogos botánicos. El cultivo de tejidos vegetales, ustedes seguramente han notado en los congresos, es un tema que continuamente está presente en pósters y en simposios, así que pues nada, no nos queda más que escuchar a la maestra Alma. Gracias, Alma. Muchas gracias, Daniel. Bueno, sí, espero que sí me escuche. Bueno, yo voy a platicarles un poco de manera general cómo es que se aplican las técnicas del cultivo de tejidos vegetales en la conservación de la biodiversidad. Un poco para ponernos en contexto, les voy a platicar rápidamente acerca del laboratorio en donde yo estoy trabajando aplicando estas técnicas. Como ya lo mencionó Daniel, es el Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales que forma parte del Instituto de Biología de la UNAM. Este laboratorio se ubica en el estado de Tlaxcala, muy cerca del municipio de Apizaco, y se creó en el año 2014 como parte de un convenio de colaboración entre el Instituto de Biología y el gobierno de Tlaxcala. Esto con la finalidad de apoyar a productores del estado que se dedican al cultivo de maguey pulquero. Esa fue la línea, digamos, inicial para generar este laboratorio, y actualmente, bueno, nos tratamos de estudiar otros temas. El laboratorio está montado en lo que es un casco de una ex fábrica textil, un casco de hacienda. En el exterior el laboratorio conserva mucho de su estructura original, y al interior, como vemos en esta imagen del lado derecho, pues se realizó un proceso de remodelación para el cual el gobierno ha invertido
una gran cantidad de dinero para tratar de mantener en funcionamiento este laboratorio, en conjunto también con recursos que obtiene el Instituto de Biología, de presupuesto interno y de proyectos CONACYT principalmente. Actualmente las responsables del área de cultivo de tejidos vegetales somos mi compañera, la doctora Ana Laura López Escamilla, y una servidora. En este laboratorio lo que hacemos es justo aplicar las técnicas del cultivo de tejidos vegetales, que se definen como el establecimiento de pequeños fragmentos de tejido vegetal, al cual llamamos explantes a estos pequeños fragmentos. Estos los establecemos en condiciones asépticas, es decir, libres de microorganismos, principalmente hongos y bacterias, en un medio de cultivo rico en nutrientes, bajo condiciones controladas de luz y temperatura, en cuartos de incubación. Estas imágenes que ven aquí, pues es parte del trabajo que se realiza en el laboratorio. La base teórica de estas técnicas es principalmente el concepto de totipotencialidad celular. Este concepto lo propusieron los científicos Schleiden y Schwann en el siglo XIX, y este concepto se define como, o explica que una célula vegetal es capaz de dar origen a otros tipos celulares o desarrollarse en tejidos u órganos e incluso regenerar un organismo completo si se le proporcionan las condiciones externas adecuadas. Este concepto se basa mucho en la teoría celular de los mismos autores, que nos dice que toda célula de un organismo contiene la información genética necesaria en su ADN, necesaria para desarrollar un organismo completo. En el caso de las plantas, la totipotencialidad la encontramos en muchos tipos de tejidos y células, principalmente en órganos jóvenes y en zonas meristemáticas de estas plantas. Nosotros aprovechamos esta capacidad de las células vegetales para ser totipotenciales, y al colocarlas en un medio de cultivo rico en nutrientes, principalmente nutrimentos de origen orgánico e inorgánico, es que podemos inducir o facilitar el crecimiento y desarrollo de tejidos y órganos. Los nutrimentos orgánicos son aquellos que tienen una base química de carbono e hidrógeno, y uno de los principales elementos orgánicos del medio de cultivo que se utiliza en estas técnicas es la sacarosa. Este compuesto sustituye a los azúcares que la planta normalmente produciría al realizar la fotosíntesis. Una planta en su hábitat natural asimila la energía luminosa que recibe del sol y con un mecanismo bioquímico bastante complejo convierte esta energía luminosa en energía química, que después es utilizada en un proceso bioquímico que se realiza en los cloroplastos para transformar el dióxido de carbono en azúcares, principalmente glucosa. Estos azúcares son utilizados por las plantas para procesos de crecimiento y desarrollo. En cultivo de tejidos, las plantas no pueden realizar este procedimiento o este proceso fisiológico de manera natural, debido a limitaciones en cuanto a la disponibilidad de dióxido de carbono, y por lo tanto es importante agregar una fuente de carbono externa, que en este caso es la sacarosa. En el caso de los nutrimentos inorgánicos, estos son sales minerales que se agregan al medio para emular los macronutrientes y micronutrientes que las plantas asimilan de los suelos a través de sus raíces en forma de iones. En los suelos estas sales se encuentran disponibles dependiendo del pH, y pues nosotros en el medio de cultivo lo que hacemos es agregar estos compuestos ajustando el pH del medio para mantener disponibles todos estos elementos químicos que se intercambian con las raíces en forma de iones. Otros compuestos orgánicos que son agregados al medio son los llamados fitorreguladores, además de vitaminas y aminoácidos. Me voy a enfocar un poco en los fitorreguladores porque estos compuestos son muy importantes para generar las respuestas de crecimiento y desarrollo que normalmente observamos en cultivo in vitro. Un fitorregulador lo definimos como una hormona de origen vegetal o sintético
que en cantidades pequeñas estimulan y o modifican procesos fisiológicos de crecimiento en las plantas, desarrollo y diferenciación, esto en cultivo in vitro. Estos fitorreguladores se agregan de manera externa, pero pueden funcionar en conjunto con las hormonas vegetales que los tejidos ya tienen en su interior de manera endógena. Las principales fitorreguladores que utilizamos para el cultivo de tejidos son las auxinas y las citocininas, que es el grupo de hormonas vegetales que regulan procesos de diferenciación y multiplicación celular. Esto nada más para ubicar con respecto a otro tipo de hormonas vegetales, pues solamente estos dos grupos son los que se utilizan mucho en cultivo in vitro para producir o inducir respuestas morfogenéticas. Aquí tenemos una imagen donde pueden ver que dependiendo de la concentración de cualquiera de los dos grupos, ya sea auxinas o citocininas, nuestros tejidos vegetales pueden generar diferentes respuestas, ya sea formación de órganos completos, o como tallos con hojas o raíces, o incluso pueden generarse embriones somáticos, que son diferentes, morfológicamente son muy similares a un embrión cigótico, que se reproduce se origina de la reproducción sexual, pero en este caso son embriones que se originan a partir de células somáticas. Es un tipo de clonación que también puede ser resultado de la aplicación de estos fitorreguladores. Entonces, la adición de estos compuestos es muy importante porque esto nos permite obtener diferentes respuestas en cultivo in vitro. Otro grupo utilizado no tan frecuentemente, pero que en nuestro caso es muy interesante su uso en cultivo in vitro, es el de las giberelinas. Las giberelinas es un grupo de hormonas vegetales que de manera natural están involucradas en procesos de activación o inducción de la germinación de semillas. Y hemos comprobado aquí en el laboratorio que la aplicación de giberelinas de manera exógena como un fitorregulador también puede promover o inducir una mayor tasa de germinación en semillas que tengan baja viabilidad. Eso ahorita lo voy a explicar con mayor detalle. Pero bueno, las giberelinas también es un grupo que se puede utilizar en el cultivo de tejidos. Hay muchas aplicaciones que se dan con estas técnicas. Las más utilizadas son el mejoramiento genético en algunos casos, la producción de plantas libres de patógenos y la micropropagación. La micropropagación es una aplicación de estas técnicas que nos permite multiplicar plantas genéticamente idénticas a la planta madre, es decir, nos permite realizar una propagación vegetativa en condiciones asépticas. Esto por medio de subcultivos sucesivos hasta su transferencia ex vitro. Estas plantas que propagamos vegetativamente, en algún momento las tenemos que transferir fuera de los contenedores in vitro para que se desarrollen en un ambiente ex vitro y puedan a la larga regresar a su hábitat natural. La micropropagación consta de 5 etapas, que empieza con la selección de la planta madre. Aquí es importante emplear como plantas donadoras de explantes, plantas sanas, con órganos o tallos jóvenes, tejidos jóvenes que permitan obtener las respuestas más favorables para su propagación. Una vez que tenemos seleccionada una planta madre, podemos establecer un cultivo aséptico obteniendo un explante, y este explante, al pasar por protocolos de desinfección con soluciones como detergente, cloro, etanol, en diferentes concentraciones y con diferentes tiempos de exposición, lo que hacemos es desinfectar superficialmente estos explantes y colocarlos en el medio nutritivo. Y el éxito de esta etapa va a radicar en que no haya contaminación, que no haya intervención de hongos o bacterias y que el tejido comience a desarrollarse de manera normal sin la presencia de estos microorganismos.
Una vez que esta etapa es exitosa, que tenemos un tejido establecido en condiciones asépticas, podemos pasar a la etapa de inducción y proliferación, en donde subcultivamos o transferimos los explantes a un medio, pero ahora adicionado con fitorreguladores, como los que les mencioné. Y en este medio con fitorreguladores es donde los explantes van a darnos las diferentes respuestas morfogenéticas. Aquí es donde la intención es formar brotes. Un brote es la formación de una planta que consta de toda su parte aérea, tallos con hojas u otros órganos modificados de la parte aérea y no tienen raíces. A veces pueden formar raíces de manera espontánea, pero cuando todavía no forman raíces y están incluso conectados al explante inicial, pues es que los llamamos brotes. Estos brotes, una vez que se induce su formación y proliferación por efecto de los fitorreguladores, podemos pasarlos a la siguiente etapa, que es la de elongación y enraizamiento. Los brotes obtenidos por la micropropagación realizada en la etapa 2, los colocamos en un medio basal, es decir, libre de fitorreguladores, o en el caso de que no puedan formar raíces de manera espontánea, pues podemos adicionar algunas auxinas. Estas auxinas son reguladores que pueden inducir la formación de raíces. El carbón activado también es un componente que se utiliza mucho en estas técnicas porque se ha demostrado que puede inducir en algunas especies la formación de raíces en brotes o también disminuir la oxidación de tejidos debido a las heridas que podemos generar durante la manipulación de estos tejidos. También en esta etapa de elongación y enraizamiento, los brotes tienen la oportunidad de crecer, de aumentar su tamaño y aquí podemos aplicar tratamientos de preaclimatización, es decir, podemos reducir los nutrientes en el medio, podemos ir abriendo los frascos con pequeñas perforaciones para que empiece a haber un intercambio de aire al interior del contenedor o para obligar a las plantas a que empiecen a crecer ya de manera más similar a su hábitat natural. Es un proceso de endurecimiento de estas plantas. Una vez que ya tenemos brotes enraizados, que ya podemos considerar plantas completas, entonces pasamos a la etapa de aclimatización, en donde continuamos con estas estrategias, vamos cambiando las condiciones ambientales, sustituimos el medio de cultivo por sustrato, un sustrato que puede ser tener diferentes composiciones, y conservamos un poco la humedad colocando tapas de plástico o cubiertas de plástico y que vamos a ir retirando gradualmente para que las plantas se vayan adaptando a un ambiente con menor humedad. En cultivo in vitro, en estos contenedores, la humedad relativa a la que están expuestas estas plantas es saturada. Entonces, si nosotros sacamos directamente estos brotes o estas plantas a un invernadero, funcionalmente no están preparadas para ese cambio tan drástico de humedad y pueden morir fácilmente. Entonces, en esta etapa es importante que los cambios tanto de humedad como de nutrientes sean de manera gradual, se pueden realizar fertilizaciones periódicas y asegurar que el 100% de las plantas que yo obtuve en estas etapas previas sobrevivan ya ahora en un ambiente ex vitro, fuera de los frascos, y ya más adelante estas plantas puedan llevarse nuevamente a su lugar de origen, a su hábitat natural. El éxito de esta etapa de aclimatización es muy importante, es crítico. El porcentaje de plantas que sobrevivan a esta etapa nos va a determinar si toda nuestra técnica, si todo nuestro proceso de micropropagación fue exitoso. Si yo tengo cientos o miles de plantas en etapas in vitro, pero sobreviven menos del 50%, entonces pues mi técnica no está siendo la correcta. Lo ideal para considerar un procedimiento exitoso es que tengamos porcentajes de sobrevivencia lo más cercano a 100%. Ahora, estas técnicas y esta aplicación en particular de micropropagación son muy utilizadas y han sido muy exitosas en la clonación masiva, la propagación comercial
Es una aplicación muy común que vemos muy frecuentemente en laboratorios, tanto de conservación como laboratorios comerciales. Un ejemplo es una biofábrica que se encuentra en el estado de Yucatán, en el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán. Esta biofábrica tiene muchísimos años funcionando y se dedican a propagar muchas especies de uso comercial. Uno de ellos es el agave. Estas fotografías las tomé de la página del CICI y se dedican a propagar principalmente agave azul. Ahorita me voy a enfocar mucho con los agaves porque es el ejemplo en el que nos vamos en el que voy a explicarles el funcionamiento de las actividades que hacemos nosotros en el laboratorio. Bueno, esta biofábrica se dedica a propagar agave azul y generalmente comienzan con tejido que viene del campo, realizan la propagación vegetativa y el objetivo es conservar las características comercialmente redituables. Entonces, pues estos laboratorios pues lo que hacen es obtener tejido de plantas madre que se encuentran en el campo y clonar este material en condiciones asépticas. Otro ejemplo es un laboratorio comercial que se llama Agromod, creo que tiene una sede en el estado de Chiapas, y ellos son proveedores de igual agave azul para la empresa de tequila Sauza. Esta empresa pues se dedica a propagar este agave por estas técnicas de cultivo de tejidos y proporciona mucha de la materia prima que se utiliza o que se cultiva en Jalisco para la producción de agave tequilero. El cultivo de tejidos vegetales muchos años ha sido considerado una ventaja para este tipo de fines comerciales, porque permite conservar, al realizarse a través de una propagación vegetativa, permite conservar muchas de las características que en estas especies son redituables de manera comercial. Muchas especies tropicales como la piña, la papaya, otras especies como el café, son propagadas por estas vías porque aseguran el mantenimiento de las características que pues comercialmente son atractivas para el público. Sin embargo, pues el uso constante de estas técnicas para propagar vegetativamente, pues conlleva un riesgo, y este riesgo es la pérdida de variabilidad genética. Debido a que muchas de estas plantas a veces proceden de una sola planta madre, el contenido genético de cada una es el mismo. Esto pone en riesgo a estas especies porque una vez que están en el campo, si hay alguna plaga o enfermedad que llega a esa zona de cultivo, todas las plantas van a responder de la misma manera. De tal manera que si son sensibles a esa plaga o a esa enfermedad, pues se pierden hectáreas completas de individuos que fueron propagados por esta vía. Aunque la propagación vegetativa tiene muchas ventajas para obtener mucho material en poco tiempo, pues el riesgo de la pérdida de variabilidad genética, pues digamos que es mucho más fuerte porque se pueden perder, puede haber mucha más pérdida económica al ser más susceptibles a estos factores de estrés biótico. En el caso de Tlaxcala, esta propagación vegetativa puede tener todavía un impacto mayor. El estado de Tlaxcala, en esta gráfica que nos muestra el índice de capital natural en todos los estados de la República, es decir, qué tan conservado se encuentra la diversidad biológica de los estados, vemos que Tlaxcala se encuentra en el último lugar. Es de los estados, junto con Veracruz, más degradados y con una pérdida de biodiversidad muy extrema. Y esto no solamente en cuanto a los agaves. Muchas especies vegetales ya no se encuentran o ya se están registradas como extintas por el cambio de uso de suelo tan extremo que se da en este estado.
Incluso en este mapa que nos muestra también la Conavio, ustedes ven de este lado izquierdo el estado de Tlaxcala es de los estados con mayor degradación por impacto antropogénico. Prácticamente ya hay muy pocas zonas con vegetación nativa o vegetación primaria en este estado. Mucho de la superficie del estado ha sido sustituido por campos de cultivo y principalmente monocultivos. Hace muchos años se cultivaba bastante maguey pulquero principalmente, pero con la entrada de la industria cervecera, incluso el cultivo de maguey se sustituyó por cultivo de cebada, cultivo de trigo, y pues mucha superficie del estado ha sido pues devastada, ha sido sustituida su vegetación original por estos monocultivos de gramíneas principalmente. Esto pues lo podemos ver nosotros que trabajamos con los agaves, pues lo podemos ver mucho más en cuanto a la diversidad genética de estas especies. Es aquí donde pues tratamos de cambiar un poco la perspectiva del uso de las técnicas del cultivo de tejidos, más que con fines comerciales, también darle una perspectiva más de conservación de la biodiversidad. Es posible aplicar las técnicas del cultivo in vitro para la conservación de esta biodiversidad, principalmente a través de la germinación de semillas y la evaluación de su viabilidad, semillas de especies que puedan tener problemas reproductivos en campo. Estas técnicas nos facilitan mucho pues a inducir la germinación. Podemos realizar micropropagación también a partir de estas plantas, pero pues manteniendo la variabilidad genética si comenzamos a partir de la germinación de semillas. Es decir, que nuestra planta madre o nuestra planta donadora de explantes sea aquella que obtengamos a partir de la germinación de semillas y tengamos un stock de varias plantas obtenidas cada una de semillas diferentes y cada una podemos obtener explantes, inducir la micropropagación, pero cada pool o stock de plantas que se generen por micropropagación van a tener una configuración genética distinta. Y además, estas técnicas nos permiten conservar germoplasma en estas condiciones. Un banco de germoplasma in vitro nos permite almacenar o reservar una muestra representativa de una especie, y si se obtiene a partir de la germinación de semillas, esta muestra representativa va a tener una variabilidad genética. Por eso es importante también utilizar estas técnicas para pues conservar germoplasma. ¿Qué ventajas nos ofrece con respecto a bancos de germoplasma ex situ o ex vitro? Pues que aquí las plantas aseguramos que por las condiciones asépticas sean plantas completamente sanas, libres de patógenos o enfermedades. En algunos casos, como ya les mencionaré más adelante, hay especies cuyas semillas tienen problemas reproductivos, les cuesta mucho trabajo germinar, y estas técnicas nos ayudan mucho para aumentar las tasas de germinación en estos casos de dificultades reproductivas. Hablando en particular del maguey pulquero en Tlaxcala, la situación que hay en el estado es principalmente pues una pérdida de la reproducción sexual. El principal aprovechamiento de este maguey en Tlaxcala es para aguamiel y pulque. Los productores cultivan estas plantas majestuosas, que son muy, muy grandes. Una vez que las plantas llegan a su madurez sexual, que son entre los 12 y 14 años, antes de que la planta florezca y comience a desarrollar su escapo floral o su inflorescencia, los productores capan a esta planta, es decir, cortan el meristemo floral y comienzan a raspar al interior del tallo. Esto para colectar todos los azúcares que tienen los magueyes en las pencas, y esos azúcares se colectan en el centro en forma de aguamiel. El aguamiel se fermenta en tinacales
y es lo que producen después, lo que permite producir pulque. El 84% de las plantas de maguey pulquero que se cultivan en Tlaxcala se aprovechan principalmente para estos fines. Un 38% se utilizan las pencas para cocinar barbacoa y un 20% se extrae la cutícula de estas pencas para michote y además se explotan los gusanos comestibles, principalmente el gusano blanco y el gusano rojo. Debido a este uso que se le da en Tlaxcala y que actualmente está tomando mucho auge nuevamente, la propagación que se realiza en las parcelas en el estado es vegetativa. Lo que hacen los productores es que los hijuelos que forma una planta madre, que se forman alrededor, los cortan, los preparan, cortan el hijuelo de la planta madre y después los plantan nuevamente en una especie de cuneros para que sigan desarrollándose y posteriormente, una vez que maduren, sean explotados. Debido a que este manejo siempre es por propagación vegetativa y que además, pues por el uso que le dan para la producción de aguamiel, impiden la formación de escapos florales, no hay reproducción sexual, no hay polinización, no hay alimento para polinizadores y por lo tanto no hay formación de semillas. Esto además de este uso, en Tlaxcala es muy común ver este tipo de escenarios, el saqueo de quiotes, organismos silvestres que crecen a pie de carretera o en el monte, cuando alcanzan su madurez y empiezan a formar su escapo floral, y empiezan a desarrollarse los primeros botones florales. Estos botones son muy preciados por su sabor en guisados. Entonces aquí en Tlaxcala es muy común que en cuanto el quiote empieza a formar sus primeros botones florales, los cuales comúnmente llaman gualumbos o quiotitos, la gente tira completamente el quiote, mata incluso la planta madre para llevarse todos los botones florales de una inflorescencia. Estos los venden en el mercado para usarse como un alimento, se cocinan principalmente con huevo y pues su sabor dulce es lo que los hace muy, muy preciados. Sin embargo, pues este saqueo es muy común ver este tipo de cosas en el estado, pues quita o limita la disponibilidad de alimento, estos azúcares que forman las flores en el néctar, pues es el principal alimento de sus polinizadores, que son murciélagos, también algunas aves, abejas, polillas. Entonces, además de afectar a la planta como tal para limitar su reproducción sexual, pues también se está eliminando la fuente de alimento para muchos otros organismos. Entonces, la situación del maguey pulquero en Tlaxcala, aunque no ha llegado a niveles críticos como en Jalisco por esta propagación vegetativa constante, pues sí se empiezan a ver afectaciones en cuanto a la producción de semillas y que esto pues puede llevar a la larga a la misma situación que tenemos en Jalisco. Entonces es muy importante que esta situación sea conocida por estos productores. También gran parte de nuestra labor aquí en el estado ha sido realizar acercamientos, pláticas, organizamos simposios, organizamos talleres, cursos, nos hemos acercado con los productores en el campo para explicar esta situación y hacer un cambio de conciencia del manejo que se le está dando a su planta y que si continúan con este tipo de prácticas pueden llegar al punto de perder o de producir la extinción de la especie. Estos acercamientos han sido bastante fructíferos. Llevamos en el estado trabajando casi 10 años y afortunadamente algunos productores sí han cambiado su forma de manejo de estas plantas y han dejado florecer algunas de sus plantas en sus parcelas. Estos productores, aquí vemos tres productores de aquí del estado de Tlaxcala, ellos ya han dejado florecer algunas de sus plantas
Estas plantas han sido polinizadas y han producido semillas, y los mismos productores incluso se han acercado al laboratorio para aprender las técnicas de micropropagación. Ellos mismos desinfectan sus semillas, las establecen en un cultivo aséptico, observan y registran la germinación, y todas las plantas que obtienen primero se dejan crecer, y una vez que tienen una talla adecuada para pasarlas a una etapa de aclimatización, pues las regresan o son devueltas a estas parcelas donde cultivan sus plantas. Siempre la duda que ha habido con los productores es si las plantas que se obtienen por estas vías van a ser igual de productivas para el pulque. Y la respuesta que les hemos dado es que no, porque como son plantas que vienen de la germinación de semillas, pues algunas podrán sí ser productivas y otras tal vez no les generará la misma cantidad y calidad de aguamiel que ellos están acostumbrados a colectar. Sin embargo, también es parte de nuestra labor hacerles ver que las plantas que no sean tan productivas para pulque, pues las pueden utilizar para otras cosas. Estas plantas son muy importantes también en la conservación de suelos, evitan la erosión, son productoras muy buenas captan muchísimo dióxido de carbono y son productoras muy eficientes de oxígeno, almacenan agua, sirven como reservorio o hábitat para otras especies de animales pequeñas. Entonces, por eso se llama o le llaman el árbol de las maravillas, porque es una planta que puede tener muchísimos usos y no nada más la producción de pulque. Entonces, estos productores, una vez que han comprendido esto, pues además de producir sus plantas a través de semillas, también se han encargado de transmitir este conocimiento. Ellos incluso ya dan recorridos en sus parcelas donde muestran estos agaves ya con inflorescencias, explican lo que nosotros les explicamos de la importancia de dejar florecer estas plantas, y pues también han colaborado con otros investigadores justo para evaluar este proceso de polinización y del mantenimiento de los polinizadores que están cerca de estas plantas. Entonces, el impacto que se ha tenido ha sido bastante grande, y aunque sí les comentamos que ellos pueden seguir realizando sus prácticas de propagación vegetativa, pues sí es importante que lo complementen con el uso de estas técnicas y pues que permitan o que también parte de este material lo obtengan a partir de la germinación de semillas. Estas semillas para el laboratorio han sido donadas, ya sea por los mismos productores cuando hacemos las visitas, o también nuestra colega, la doctora Laura Trejo Hernández, que está también en este laboratorio. Ella realiza o se especializa en estudios de genética de poblaciones, cuestiones ecológicas de los agaves del estado de Tlaxcala, y como trabaja mucho en el campo y está muy en contacto con estas personas que cultivan estas plantas, pues obtiene mucho material, mucho germoplasma en forma de semillas, y ella también nos ha donado parte del material que ha obtenido de los productores con los que trabaja en el campo. Estas semillas llegan al laboratorio, pueden llegar en estas condiciones, incluso pueden llegar dentro de las cápsulas, y generalmente vienen así, siempre vienen mezcladas semillas de color negro con semillas de color blanco o amarillo. Estas semillas amarillas son semillas infértiles, que técnicamente serían como óvulos que no fueron fecundados, no hubo fecundación ahí, y por lo tanto son semillas no viables. Se realiza una limpieza, se separan estas semillas infértiles de las negras, que sí son fértiles, se supone que sí fueron fecundadas, y las semillas negras se almacenan en frascos herméticamente cerrados para reducir la humedad. Se realiza un etiquetado donde se coloca el nombre de la especie o la variedad, la procedencia del material, cuándo fue colectado y si se tiene un número de registro interno. Estas semillas se almacenan en un banco de germoplasma.
en una condición de temperatura baja. En nuestro banco de germoplasma está a 20 grados centígrados, y en oscuridad. Esto para reducir procesos de envejecimiento en las semillas. Este tipo de almacenamiento es el más adecuado para evitar contaminación con hongos o bacterias, o que la humedad degrade de manera natural estas semillas, y de esta manera tratamos de prolongar la viabilidad de este material lo más que se pueda. Sin embargo, pues es importante siempre monitorear la germinación. Estas semillas las establecemos en el cultivo in vitro realizando un proceso de desinfección, y en un ambiente aséptico las colocamos en un medio de cultivo y lo que hacemos es promover su germinación. Las plántulas que se obtienen de esta técnica, de esta germinación in vitro, pueden seguir dos vías. Las vamos subcultivando o las vamos transfiriendo a contenedores más grandes con medio de cultivo fresco o adicionado con reguladores de crecimiento o adicionado con otros aminoácidos para promover su crecimiento. Y una vez que adquieren una talla más o menos de 10-15 centímetros, son transferidas a sustrato para su aclimatización, y después de pasar un tiempo en invernadero son devueltas a los productores. O si no, son utilizadas como fuente de explante. Cada plantulita puede ser cortada y obtener un explante se coloca en medio con reguladores de crecimiento, y de una sola plántula podemos obtener más individuos. Realizamos la micropropagación. Es decir, también podemos realizar propagación vegetativa, pero los clones que obtengamos de esta plántula van a ser diferentes genéticamente a los clones que obtengamos de esta otra plántula, porque vienen de semillas distintas. Cada individuo que se origina de una semilla es resultado de la recombinación de genes entre dos plantas diferentes. Dos plantas madre intercambian su material genético durante la polinización, y el resultado es que cada semilla producida tiene una combinación de genes distinta. Por lo tanto, aunque también podemos realizar propagación vegetativa, los clones que se generen de una plántula van a ser diferentes a los de otra. Entonces estamos manteniendo esta diversidad. En el caso de la germinación podemos hacer, como les mencioné, tratar de mantener o conservar la viabilidad de estas semillas almacenadas. Este fue un trabajo que presentamos en el último congreso de la sociedad en el estado de Puebla, y aquí vemos como una variedad de agave salmiana, en este caso es colorado, semillas que fueron colectadas en el año 2017, vemos cómo su tasa de germinación va disminuyendo conforme va pasando el tiempo de almacenamiento. Entonces, en el 2022 ya tenemos un porcentaje de germinación entre 65 y 70% con respecto al 90% que tenía en 2019. Esta pérdida de viabilidad, como ya les mencioné, se debe al envejecimiento natural de las semillas. Lo que quisimos probar es si la aplicación de ácido giberélico, esta hormona involucrada en la inducción de la germinación, si la aplicábamos exógenamente funcionaba o permitía recuperar esa viabilidad. Y pues lo que encontramos es que en el caso de, aquí perdí la escala, pero el color amarillo son 5 miligramos por litro de ácido giberélico aplicado exógenamente. El naranja es el control, y vemos como si hay un aumento en el porcentaje de germinación final. Aunque no es muy elevado el aumento, la diferencia en la velocidad sí es significativa, lo que nos indica que la giberelina, el ácido giberélico, sí puede funcionar como un inductor de la germinación in vitro, y en semillas que tengan poca viabilidad, pues podemos tratar de recuperar o aumentar esa viabilidad en cuanto al porcentaje de germinación. Este es solo un ejemplo, hemos probado con muchas variedades de aquí del estado,
Y en algunos casos, algo muy interesante que hemos visto es que hay semillas que incluso recién colectadas muestran porcentajes de germinación por debajo del 50%. Esto también nos permite saber o demostrar que puede haber un efecto de las condiciones en las que creció la planta madre. Si creció en un ambiente, digamos, de recursos limitados, principalmente las especies silvestres, los porcentajes de germinación son muy bajos. Entonces, este tipo de técnicas también nos permiten evaluar las condiciones de cultivo en campo, si tienen algún efecto en su descendencia, en la variabilidad o incluso en la viabilidad de sus semillas. Y esto pues nos permite también establecer estrategias para tratar de conservar o cambiar las estrategias de manejo de estas plantas en el campo. Otro trabajo que se realizó en el laboratorio con estos agaves, lo realizó un estudiante de aquí de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y Cassandra lo que hizo fue propagar en un sistema de inmersión temporal aplicando un bioestimulante. Ella trabajó con la variedad Manso. Algo interesante que Cassandra obtuvo fue ella documentó de manera visual, de manera fotográfica, cómo se van desarrollando los brotes a partir de un explante de agave salmiana. Este explante se obtuvo de una plántula que germinó in vitro. Se colocó en un sistema de cultivo con reguladores de crecimiento, y esta es la respuesta que empezamos a ver en un medio con reguladores. Hay zonas del tejido, zonas del explante, que comienzan a diferenciarse hasta formar nuevos brotes. Aquí los llamamos brotes porque es una planta con un tallo y hojas, pero que carece todavía de raíces. Estos brotes se transfirieron a un medio de elongación y enraizamiento sin los reguladores, y Cassandra lo que probó fue un aminoácido, la L-arginina, que se ha utilizado mucho en agricultura para estimular el crecimiento. Y lo que quiso probar fue si funcionaba de la misma manera como un bioestimulante en condiciones in vitro. El uso de bioestimulantes ha sido poco estudiado en cultivo de tejidos vegetales. Entonces, pues fue lo que intentó hacer Cassandra, y lo que encontró fue que al aplicar en el medio de inducción una citocinina, un regulador de crecimiento, la 6-benzilaminopurina, sí inducía la formación de brotes. ¿Y qué pasaba si agregaba en conjunto el aminoácido L-arginina? Lo que Cassandra encontró es que el MS basal, el MS con arginina o el MS con la citocinina únicamente, pues tuvieron una formación de brotes limitada con respecto al medio que fue adicionado con los dos componentes, la citocinina y la arginina como bioestimulante. Ella obtuvo estos brotes, y en la elongación pues se observó bastante la respuesta de micropropagación. En este caso, estas plántulas también vienen de la germinación. Los brotes que obtuvo después del proceso de aclimatización, los colocó en sustrato, enraizaron, los mantuvo un tiempo en el invernadero, y Cassandra tuvo la oportunidad de devolver estas plantas, tanto las que obtuvo por germinación como las que generó por micropropagación, y las devolvió al productor que originalmente donó las semillas. Esto ha sido documentado también por los medios de comunicación de aquí del estado, y esto es también muy importante que se observe, que se ha difundido, porque muchas veces también el cultivo de tejidos vegetales se queda únicamente en una publicación o en el laboratorio. Difícilmente se puede observar ya cómo estas plantas pueden regresar a su hábitat natural. Y en el caso del maguey pulquero, pues nos ha permitido cumplir todo el ciclo y lograr que estas plantas regresen al campo.
Además de las plantas con las que trabajó Cassandra, pues desde el 2018 hemos entregado varias veces plantas que han sido propagadas tanto por germinación como con micropropagación. Y pues estos productores se comprometen, se les entrega una carta compromiso en las que ellos adquieren el compromiso de cuidar sus plantas, obviamente con sus prácticas agronómicas a los que ellos están acostumbrados, y pues lograr que estas plantas sobrevivan ya en sus parcelas. Entonces, parte de el beneficio que brindamos o el impacto que tenemos aquí en el Estado, pues es un impacto también social, porque estas personas se ven beneficiadas con el material que ellos mismos permiten que sus plantas formen. Al permitir la reproducción sexual, obtienen semillas y nosotros los apoyamos con la propagación de su material y se les devuelve para que ellos continúen cuidándolas. Entonces, pues también el impacto social que tiene esta perspectiva de conservación ha sido bastante importante en el estado de Tlaxcala. Pasando ahora con las orquídeas, pues bueno, las orquídeas tienen una situación bastante particular también, ya que estas plantas, este grupo de plantas forman semillas muy pequeñas que van desde 1 milímetro a medio milímetro de ancho, y pues debido a este tamaño, estas plantas producen grandes cantidades de semillas por cápsula. Y estas semillas además carecen de endospermo. El endospermo es un tejido nutritivo que las semillas de otras especies desarrollan y que permite, es una reserva de energía para el embrión una vez que encuentra las condiciones adecuadas para su germinación. Este tejido nutritivo, esta reserva de energía, no se desarrolla en las semillas de orquídeas. Por lo tanto, únicamente es un embrión con una cubierta seminal y por lo tanto su germinación en el hábitat natural requiere de una relación obligada con hongos micorrízicos. Al asociarse con estos hongos, los hongos les proporcionan a los embriones azúcares y nutrientes que normalmente obtendrían del endospermo y bueno, así es como logran germinar. Sin embargo, debido también a condiciones de degradación de los hábitats, a pérdida de poblaciones de orquídeas, pues esta relación a veces es difícil de que se lleve a cabo. Por lo tanto, muchas especies únicamente se pueden propagar vegetativamente, ya que la germinación de sus semillas puede ser un proceso bastante complicado y de todas estas cientos de miles de semillas que puede producir una sola cápsula, son muy pocos los individuos que logran establecerse a partir de la germinación. En este caso, la germinación in vitro nos permite obtener protocormos o etapas juveniles de estas orquídeas sin la necesidad de realizar esta simbiosis con hongos micorrízicos, ya que esos nutrientes que el hongo le brinda en su hábitat natural, pues nosotros se los proporcionamos en el medio de cultivo. En el caso de la Helea speciosa, es una especie que se encuentra catalogada en la norma oficial mexicana como sujeta a protección especial. Es una orquídea endémica de México, epífita, y su uso principalmente es ornamental. Estas son las zonas en donde se encuentra distribuida y si observamos, Tlaxcala no tiene registros de poblaciones naturales. Sin embargo, hace muchos años, alguien de la población de Belén de Atzitzimititlán, es una comunidad aquí en Tlaxcala, trajo plantas de alguna población natural y la zona, las condiciones climáticas de la zona permitieron que esta planta se propagara fácilmente. Actualmente es una planta representativa de la comunidad. Cada año realizan festejos aprovechando la floración de estas orquídeas y los productores realizan arreglos florales y cortando las flores de estas plantas. Sin embargo, pues su propagación siempre también es vegetativa.
Aún así, en sus plantaciones que tienen en sus traspatios, ocurre polinización y se forma una gran cantidad de cápsulas. Estas cápsulas normalmente se abrían y las semillas pues se liberaban, pero no, estos productores no obtienen plántulas de la germinación. Por lo tanto, muchos de los individuos que tienen en sus plantaciones son clones que obtienen de la propagación vegetativa. Cuando se enteraron de la presencia del laboratorio, ellos comenzaron a donarnos estas cápsulas maduras, pero cerradas todavía, y lo que hacemos en el laboratorio es desinfectar la cápsula completa, incluso le prendemos fuego, y realizamos la siembra en medio de cultivo en condiciones asépticas, y estas semillas germinan para después desarrollar plántulas que vienen de la germinación. Estas plántulas las podemos también colocar en medio con reguladores de crecimiento y hemos tenido una propagación bastante exitosa. Sin embargo, pues son plantas que crecen de manera muy lenta y además son plantas mucho más sensibles a la etapa de aclimatización, ya que al ser plantas epífitas necesitan un ambiente mucho más húmedo al momento de sacarlas del frasco. En el laboratorio hemos intentado realizar la aclimatización de estas plántulas, pero es un productor de aquí de Belén quien le dedicó tiempo a realizar este tipo de estrategias, pequeñas casas de sombra, troncos de sus árboles que tiene ahí en su casa, colocó incluso plántulas entre las plantas adultas para que conservaran humedad, y pues él ha estado obteniendo resultados exitosos en cuanto a la climatización directamente en su parcela, en su plantación personal. Entonces, estas plantas pues ya están establecidas fuera de los frascos, pero pues sí son de crecimiento muy lento. Aquí es importante entender que, pues bueno, sí estamos logrando que plantas que vienen de la germinación logren salir a su hábitat natural, pero también que pues no van a poder aprovecharlas estos productores de manera inmediata. Hemos tratado de también concientizarlos de que el beneficio que van a tener es pues conservar la diversidad genética de su plantación y que de todos modos pues tienen que esperar el tiempo que la planta naturalmente requiere para llegar a la madurez y formar flores. Entonces, pues también ha sido una labor ardua. En el caso de esta especie, Mormodes maculata, variedad unicolor, esta también es una orquídea. También se presentó este trabajo en el Congreso de la Sociedad, y esta orquídea también es endémica de estos estados de México, y esta orquídea es una planta saprolignófila, es decir, crecen únicamente en madera en descomposición. Su principal ecosistema son los bosques mesófilos de montaña y selvas medianas perennifolias, y debido a que sus poblaciones son muy limitadas y efímeras debido a estas condiciones nutricionales tan estrictas, actualmente está catalogada como amenazada por la norma oficial mexicana. Esta orquídea la encontramos en el Jardín Botánico de Cuetzalan, Puebla, Xochoctic. Este jardín botánico está registrado como una unidad de manejo ambiental y ellos tienen una colección muy grande de orquídeas, dentro de la cual pues varias están catalogadas en la norma oficial mexicana. Cuentan actualmente con un solo individuo de esta especie y en el 2020 este individuo formó 4 cápsulas. Debido a que es un solo individuo, es muy probable que las cápsulas hayan desarrollado por autofecundación. Aún así, se colectaron, se realizó el proceso de desinfección, como ya les mencioné, se obtuvieron las semillas y aquí este estudiante realizó una técnica diferente de siembra para tratar de cuantificar el porcentaje de germinación. Colocó en una solución con agua destilada esterilizada las semillas y sembró 1 mililitro de esta solución en una caja PET y se dedicó a contar el número de semillas que iban en ese mililitro de agua. Realizó varias réplicas de estos conteos
y él pudo cuantificar de alguna manera una muestra de la germinación asimbiótica de esta orquídea. Se obtuvieron protocormos y plántulas y estos fueron utilizados también como fuentes de explantes. Lo que el estudiante logró obtener fue un porcentaje de germinación. Igual aplicó ácido giberélico para inducir un poco la germinación. Sin embargo, él encontró porcentajes de germinación por debajo del 50%. En los diferentes tratamientos y únicamente 2 cápsulas fueron en las que obtuvo germinación de semillas. Encontró que el mejor tratamiento para inducir la germinación es medio basal, medio de cultivo basal o medio adicionado con 5 miligramos por litro de ácido giberélico. Y esto también nos permitió observar que la germinación de semillas, en este caso, en esta especie, puede tardar hasta 90 días después de su siembra. Estos resultados que él obtuvo pueden ser una respuesta, esta baja viabilidad que él obtuvo puede estar relacionada con los procesos de endogamia. Como les mencioné, estas semillas fueron obtenidas de un solo individuo que se encuentra en la colección y que muy probablemente realizó autopolinización. Entonces, estos procedimientos también nos permiten determinar pérdida de la variabilidad genética incluso en individuos que forman semillas. ¿Qué es el reto aquí? Pues tratar de realizar la propagación. Como ya les mencioné, en la propagación los reguladores de crecimiento también pueden generar cambios en la condición genética y pues al propagar estas plantas y lograr sacarlas al campo, pues puede haber ya una polinización cruzada y pues tratar de recuperar un poco la variabilidad genética. Sin embargo, pues ahorita este material se encuentra preservado en el banco de germoplasma y lo que falta es pasar estas plantas a la etapa de aclimatización para lograr que crezcan fuera de los frascos. El reto aquí, en el caso de esta especie, va a ser lograr que se desarrollen por sus requerimientos nutricionales tan estrictos. Es importante encontrar la mejor condición o el mejor tipo de sustrato para que estas plantas crezcan y maduren en condiciones ex vitro, ya que pues crece en madera en descomposición. Entonces aquí pues parte del trabajo que hace falta todavía pues es lograr sacar estas plantas y que logren sobrevivir fuera. Sin embargo, pues todo este material se encuentra en nuestro banco de germoplasma in vitro. Como ya les mencioné, un banco de germoplasma in vitro pues puede ser un reservorio de todo este material, de todo este germoplasma que representa parte de la variabilidad de una especie y que pues puede ser también fuente de material para realizar estos proyectos de propagación. Entonces, una vez que sean logradas establecer ex vitro estas especies, en el caso de mormodes, pues también su hábitat natural pues está siendo degradado muy fácilmente por el cambio de uso de suelo. Es importante también considerar que muchas de estas especies, aunque las propaguemos y logramos que sobrevivan fuera de los frascos, pues también en un futuro pues ya no va a haber ecosistemas en donde puedan volver a crecer en su hábitat natural. Entonces, pues también es importante considerar la conservación de estos ecosistemas o en el caso de estas orquídeas, pues tratar de incorporarlas a colecciones particulares o colecciones científicas para también pues tener este reservorio para en lo que se encuentra una zona adecuada para que vuelvan a crecer en su hábitat natural. Estas son unas fotografías del Jardín Botánico de Xochoctic, donde nos hicieron la donación de este material y la idea es que las plantas de mormodes que logremos sobrevivir fuera de los frascos, pues se reincorporen en este ecosistema que es un bosque mesófilo de montaña. Una parte del material también será integrado a la colección del orquideario
de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y que ellos también nos han donado mucho material de otras especies que también han tenido problemas de propagación o que están catalogadas también en alguna categoría de riesgo. Y bueno, pues ya como conclusión, ¿cómo es que podemos conservar la diversidad de una especie utilizando el cultivo de tejidos vegetales? Pues bueno, no dejar nada más el trabajo en laboratorio, es importante realizar una labor de difusión y de concientización de la importancia de dejar formar semillas de la floración de las plantas y permitir que también haya reproducción sexual, además de la vegetativa. Utilizar estas semillas como explante inicial también es muy importante para conservar este material genético diverso. Y esta germinación in vitro también nos va a permitir obtener plantas madres sanas, que sean donadoras de explantes, pero que estemos asegurando un material completamente libre de patógenos y de enfermedades, ya que el tejido que está dentro de la semilla está perfectamente protegido y pues difícilmente tiene interacción, ese embrión difícilmente tiene interacción con patógenos que se encuentran fuera de la semilla. Entonces, además de que el proceso de desinfección también llega a ser mucho más sencillo si partimos de semillas en la etapa 1 de la propagación in vitro. La micropropagación a partir de un pool genético generalmente es el resultado de la germinación. Podemos realizar la micropropagación, podemos realizar clonación, pero estamos partiendo de un pool genético, de un material que tiene cierta variabilidad. Y de esta manera no estamos realizando únicamente la propagación vegetativa. Es algo complementario. La conservación de un banco de germoplasma in vitro también es muy importante porque puede ser también una fuente de material que se vaya trabajando de manera gradual y que nos permita tener justo una reserva de este germoplasma en caso de que la especie en condiciones naturales, en su hábitat natural, llegue a extinguirse. Entonces también es muy importante conservar parte de este germoplasma. Y bueno, también el éxito de estas técnicas van a permitir la reinserción de plantas a su hábitat natural o, en el caso de que su hábitat natural se encuentre severamente degradado, pues es importante incorporar estos ejemplares a colecciones biológicas que permitan también conservar parte de la diversidad de estas especies. Bueno, finalizo agradeciendo a pues mucho de la fuente de financiamiento de este laboratorio que nos permite seguir trabajando. El gobierno del estado de Tlaxcala es uno de los principales, junto con el Instituto de Biología, y también a proyectos que nos han apoyado, nos han invitado a colaborar y los que también nos han proporcionado recursos para el funcionamiento, que es el Laboratorio Nacional de Biodiversidad, auspiciado por el CONACYT. Y actualmente también estamos colaborando en un proyecto del Instituto de Ecología de la UNAM que está tratando de recuperar la diversidad y poblaciones de agaves mezcaleros, que también tienen una situación bastante crítica debido al uso extensivo que se le da para la obtención de esta bebida alcohólica. Y pues también a nuestros estudiantes, todos los estudiantes que han pasado por el laboratorio, que nos han apoyado con el mantenimiento del material en las incubadoras. Ellos son parte muy importante de la mano trabajadora del laboratorio. Sin ellos no podríamos mantener todos los cultivos que tenemos aquí, además de que participan muy activamente en actividades de difusión. Han dado cursos junto con nosotros, han sido de gran ayuda para estas actividades, y por supuesto también a los visitantes que hemos tenido que vienen con el interés también de conocer las instalaciones y establecer un contacto inicial para futuras colaboraciones. Muchísimas gracias a todos ellos y pues con esto concluyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alma. Muy interesante la charla y bueno,
El chat está abierto para sus comentarios o preguntas. Comenzaré a leer algunos. Estamos viendo tu WhatsApp, Almita. Ay, perdón. Déjala ahí, exacto. Pati Holguín te saluda desde la Facultad de Ciencias. Rulo Mikitsin también manda saludos. Acá él estuvo atento a la plática. Dante Vladimir también envía saludos. Ferro envía saludos. Fabián Salazar Contreras también nos envía saludos. Guillermo Vega, saludos cordiales de Santiago Miahuatlán, Puebla, el estado vecino. Fabiola Ramos Ortiz envía saludos. Edimar Calderón envía saludos desde Culiacán y nos comenta, qué bueno que los productores están interesados. Y también nos pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en florecer un agave reproducido in vitro? Tarda lo mismo que tarda un agave cultivado en campo. La reproducción o la técnica del cultivo in vitro únicamente facilita, en el caso de los agaves, la germinación o la multiplicación de individuos. Sin embargo, una vez que estas plantas salen a suelo o son transferidas al campo, su crecimiento y desarrollo es el que siempre han tenido en el campo, porque no se modifican genéticamente. En el caso del laboratorio, desde que llega un material, desde que llegan las semillas y son almacenadas, o más bien desde que germina la semilla y es transferida al invernadero antes de entregarse a los productores, pueden pasar aproximadamente 2 años. La germinación es relativamente rápida, en algunas variedades en 2 semanas ya tenemos porcentajes muy altos de germinación, pero una vez que germinan las plántulas, su desarrollo, su crecimiento es el que ya tienen de manera normal en el campo. Entonces, una planta de unos 10 o 15 centímetros, que es lo que normalmente llegamos a entregar a los productores, pasó 2 años en condiciones in vitro. Entonces, su crecimiento no se modifica, su maduración sexual tampoco se modifica. En el caso de los agaves pulqueros, maduran o llegan a florecer a los 12 o 14 años. Entonces, esa adquisición no se modifica con el cultivo in vitro. Sigo conectada porque ya no escucho. Perdón, no, tenía el micrófono apagado. Okay. Escribe Karina Giselle, dice, hola maestra Alma, muy bonita ponencia. Tengo curiosidad sobre lo que mencionó, sobre que ya han tenido éxito en pasar las orquídeas de in vitro a ex vitro, y quisiera saber cómo lo han logrado. Pues es gracias al apoyo de los productores. De hecho, las fotos que les mostré fue una de las personas que nos ha traído cápsulas. Él lo que hizo fue sacar, nosotros le entregamos plántulas in vitro que ya tenían desarrollados pseudobulbos, esta estructura de almacenamiento que forman las orquídeas epífitas. Y el señor Rodolfo lo que hizo fue sacarlas, enjuagarlas muy bien y colocarlas en estos troncos si no mal recuerdo, me dijo que eran de zapote y de durazno, estas ramitas de madera, y entre las plantas adultas que tiene ya montadas, que son las que florecen cada año. Entonces, esas plántulas que ustedes vieron, en el momento en el que tomé la foto ya tenían 2 años de edad, son muy pequeñitas, y actualmente deben de seguir más o menos del mismo tamaño, son plantas de crecimiento muy lento. Hemos intentado sacar plantas aquí en el laboratorio, pero no todas sobreviven, se deshidratan muy fácil o se contaminan también muy fácil.
Entonces, ahí nos falta también un poco más de investigación y de trabajo, de experimentos que nos permitan encontrar la mejor estrategia. La idea también es apoyarnos mucho con la Facultad de Ciencias de la UNAM, con quien colaboramos mucho, con el invernadero de la Facultad de Ciencias y el orquideario. Entonces, pues la idea es tratar de, entender un poco o aplicar las técnicas que ellos siguen allá para lograr establecer plantas aquí en el laboratorio, fuera de los frascos. Pero sí, es súper interesante cómo a través de la experiencia Sí. el señor logró ingeniárselas para lograr que sobrevivieran estos pequeños bulbos. Será interesante que alguno de sus estudiantes siga con detalle, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Si le agregó un poquito de alcohol ahí diluido para que también estuviera más o menos aséptico el sitio. Cuando las intercaló también se agregó algo más. Cada cuando riega la sombra, ¿no? A pesar de que lo logró con la propia experiencia del señor, seguramente se podrá sistematizar de alguna forma el método que él ha logrado con éxito. Sí, claro, y además, bueno, él lo logró con sus conocimientos empíricos. Él más o menos intentó lo que le ha funcionado con sus plantas adultas, pero pues también lo que a él le interesa es que crezcan un poco más rápido. Tal vez con alguna fertilización, que es lo que luego él no tiene mucha experiencia, pues es importante ahí también que los estudiantes se involucren un poco más para pues apoyarlos a ellos y que logren, incluso en el caso de los agaves es lo mismo. A veces los productores nos han dicho que ya tienen las plantas, pero que luego pues no saben bien si están haciendo el procedimiento adecuado o que necesitan asesoría de alguien con mayor experiencia. Entonces también ahí es donde falta mucho el que se involucren tanto los estudiantes como los investigadores, que es quien tiene, digamos, la base biológica, que ellos entiendan el proceso biológico que está ocurriendo en sus plantas y que así ellos ya puedan tomar decisiones. Muy bien. Otro saludo de Nayeli Escamilla. Kevin Nomortui Maldonado pregunta, ¿el sustrato para cultivo in vitro es tierra o algún gel? Bueno, fue de las primeras notas que nos dio Almita, igual podemos ser puntual. Sí, los sustratos que utilizamos principalmente son mezclas de peat moss, que es este musgo, sphagnum deshidratado, comercialmente se llama peat moss. Utilizamos mucho perlita, que es un sustrato inerte de origen volcánico. Ese sustrato brinda aireación y drenaje al sustrato. Y tierra negra, que proporciona mucho materia orgánica y también conserva humedad. Entonces, pues esa mezclamos bueno, con los agaves una mezcla de proporciones equivalentes, o a veces agregamos un poco más de peat moss si queremos que conserve un poco más de humedad. Ahí se va jugando con esos tres sustratos. Ese es por el momento en el que han sacado los brotes del frasco, ¿no? Pero en la pregunta sí menciona para el cultivo in vitro, entonces probablemente preguntado sobre el medio. El medio de cultivo. El medio de cultivo que utilizamos son diferentes modificaciones del medio Murashik y Skug, que es el medio que se utiliza, es el más común en cultivo de tejidos vegetales, el que su abreviatura es medio MS. Normalmente lo usamos a la mitad de su formulación original. Como ya les mencioné, le podemos adicionar carbón activado, por eso muchas de las fotografías se ven con el medio de color negro, y nos ha ayudado mucho. Entonces sí, es el medio que utilizamos, el MS. Ahí Kevin vuelve a ver la plática, al inicio de la plática se menciona. Elsa Escamilla dice, desde Morelia me encantó la charla, he entendido la gran labor que realizan en el laboratorio, gracias. Lau Martínez, gracias por la información y pregunta, ¿qué sustrato recomienda para la aclimatación de cactáceas que provienen de cultivo in vitro? Ella está en la Universidad de Anáhuac de México.
Ok, pues de hecho hay sustratos ya comerciales para cactáceas que son también una mezcla de perlita o, es una roca volcánica, De Pujal. tepojal con tierra negra, tepojal, tierra negra, tal vez un poco de peat moss al principio para conservar humedad, pero muy, muy poco. Pero ya venden mezclas comerciales las mezclas comerciales que venden en los viveros para cactáceas funcionan muy bien, que es una mezcla de estos sustratos. Muy bien, ella misma vuelve a preguntar, ¿a qué tiempo o a qué tamaño recomienda comenzar con la aclimatación de cactáceas? Depende mucho de la especie. Es algo que decimos todos los biólogos. Hay especies que en el caso de cactáceas, de crecimiento extremadamente lento y pues pueden pasar 1 o 2 años. Los tamaños, más que el tamaño, es importante que sean brotes que si vienen de la micropropagación, y que ya vamos a pasar a climatización, que sean ya brotes individualizados, es decir, que ya se haya separado del explante original y que ya tengan raíces, que sean enraizados. Hay especies de cactáceas que igual enraizan fácilmente con carbón activado o con auxinas, pero hay otras, por ahí una colega de la Facultad de Ciencias, la maestra Patricia Holguín, ella trabaja mucho con cactáceas, ha tenido casos en los que no hay forma de lograr el enraizamiento in vitro, y lo que ella realiza es injertos, saca los brotes del frasco y los injerta en patrones de Myrtillocactus geometrizans. Entonces une el brote, creo que lo ha hecho con Mamillaria coahuilensis, esta cactácea, ha logrado sacar plantas ex vitro, pero no pueden enraizar, entonces las ha injertado en tallos de Myrtillocactus, de garambullo, es el nombre común, y ha logrado que incluso plantas que se propagaron in vitro injertadas logren florecer. Entonces, depende mucho, mucho de la especie. Lo importante más que el tamaño es que sean brotes individualizados y de preferencia enraizados. Muy bien, gracias, Alma. David Gómez nos comenta, excelente charla, y menciona, en el cultivo de agave, ¿qué te funciona mejor para gelificar? ¿El agar o el fitagel? Es muy técnica la pregunta de David. Nosotros utilizamos agar. El fitagel sí lo llegamos a emplear cuando queremos un medio completamente transparente. Ambos tipos de gelificante tienen, digamos, el mismo origen. Es un extracto de algas que permite la gelificación. Sin embargo, el agar tiene más impurezas, queda el medio más opaco y el fitagel es mucho más puro. Y por lo mismo, el fitagel se utiliza en concentraciones más bajitas. Nosotros utilizamos agar dependiendo del objetivo, si solamente es propagar para fines comerciales o que no se requiera observar el crecimiento de raíces, el agar es una buena opción. Y porque incluso el fitagel después de un tiempo, y eso lo hemos observado, después de un tiempo en incubación, el fitagel pierde estabilidad y se empieza a licuar. Entonces las plantas de repente ya están flotando y el agar es mucho más estable en ese sentido. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Alma. Una vez que llegas a Tlaxcala y que el trabajo comienza a ser mucho más multidisciplinario, ¿cómo es tu experiencia de salir de la campana, de flujo laminar, al trato con los productores, a la recolecta de semillas y a trabajar incluso con funcionarios públicos, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia como bióloga en todo este gran contexto? Pues ha sido una experiencia bastante interesante, enriquecedora. La verdad es que las condiciones en las que llegamos, tanto Ana Laura como yo aquí al laboratorio, pues fue complicada porque pues al ser un convenio con el gobierno,
dependemos mucho de procedimientos administrativos gubernamentales. Entonces, primero fue aprender, entender estos procedimientos, adecuarnos a estos procedimientos, porque como científicos muchas veces desconocemos esto. Y hemos visto a veces investigadores, colegas, que creen que es muy sencillo obtener un recurso o comprar un reactivo, darle mantenimiento a algún equipo. Sin embargo, esta experiencia en este laboratorio me ha permitido comprender que hay procedimientos que no podemos intervenir, que no depende de nosotros. Entonces tenemos que adaptar el funcionamiento del laboratorio a estos procedimientos administrativos. En el caso del contacto con los productores también fue bastante interesante porque cuando llegamos, los productores tenían una idea bastante diferente a lo que nosotros llegamos a proponer. Muchos de los productores tenían la idea de que esto iba a ser como una biofábrica, como la que les mostré del Sisi de Yucatán, y en realidad pues solamente somos 2 personas, y pues al ser académicas del Instituto de Biología, pues tenemos que seguir la misión y visión del instituto, que es conservar la diversidad biológica. Entonces muchos de estos productores más bien tenían la idea de que esto iba a ser una fábrica de agaves, y cuando nosotros llegamos y tuvimos los primeros acercamientos, pues casi nos linchaban, ¿no? ¿De dónde está mi camión de agaves? Entonces fue una labor bastante ardua, pero lo logramos, convencerlos, explicarles que esta técnica, aunque comercialmente puede funcionar como ha funcionado con el agave azul, pues hay especies con las que no puede ser así, y además pues ver otros beneficios más que la producción masiva de individuos, que pues tiene pues estos riesgos que ya les mencioné. Entonces, no a todos se les logró convencer. Productores ya muy grandes, industrializados, pues no están tan interesados en estas técnicas, pero aquellos productores pequeños o personas, campesinos que cultivan sus agaves para autoconsumo, pues han sido mucho más flexibles y mucho más cooperativos con el laboratorio. Y nos da mucho gusto ver que ahora, pues estos mismos productores, pues ya también transmiten este conocimiento. Entonces, no ha sido fácil, pero sí hemos logrado cambiar un poco la perspectiva del uso de estas plantas. Muy bien. Ya nos quedan 2 minutos para cerrar, entonces rápidamente menciono a Ana Laura, que nos comenta que ahí en el laboratorio, en los cursos, han contado con el apoyo de la maestra en ciencias, Pati Holguín, de la Facultad de Ciencias. Y Nayeli Salcido, una pregunta interesante, dice, yo entré un poco tarde, pero ¿qué tan costoso es este proceso? Un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales con la infraestructura como la que tenemos aquí es una inversión costosa. El gobierno del estado ha invertido hasta hoy aproximadamente 11 millones de pesos durante estos 10 años. Sin embargo, ahí los resultados pueden ser redituables a largo plazo porque hay muchos reactivos que pueden durar muchísimos años, y hay equipos que si se les da el mantenimiento adecuado, también su funcionamiento puede ser muy duradero. Entonces, la inversión inicial sí puede implicar un costo bastante elevado. Por eso es importante justificar el uso de estas técnicas con especies que realmente requieran el uso de estos procedimientos y que sí se obtenga un beneficio a largo plazo. La verdad es que es un laboratorio impresionante. Ustedes ven aquí en la fotografía y son 5 campanas, ¿no? Difícilmente otro laboratorio de cultivo de vegetales que se dedique justamente a esta parte de la conservación e investigación tendrá esta infraestructura, ¿no? Y ven las cámaras de cultivo, también son una fila de 10 personas, ¿no? Entonces, el laboratorio es bastante grande y sería bueno que los estudiantes se acercaran para sacar adelante algunos proyectos que tengan en mente u otros colegas que tengan por ahí semillas de especies en peligro que quisieran mantener en resguardo el germoplasma, también sería bastante interesante.
Si por ahí en la primera diapositiva me parece que está tu correo, Alma, o si quieres decírnoslo, aquí lo escribo en el chat. Sí, mi correo es alma.martinez@ib.unam.mx. Me voy a mover rápido a la primera diapositiva. Sí. Para que puedan copiarlo. Ahí está. Muy bien. Ya como último, dice, el Laboratorio Regional del Instituto de Biología es un laboratorio de excelencia, tanto de las personas que están a cargo como de los equipos disponibles. Y con este lindo comentario, pues cerramos. Alma, te agradezco mucho tu plática, estuvo muy, muy bonita, ya lo comentaron los demás oyentes, y bueno, solo agradecerte. Muchísimas gracias, Daniel, también por la invitación. A los demás desearle buenas noches y nos vemos el próximo Diálogo Botánico, que recuerden que es el último martes de cada mes. Hasta luego.